Vamos al botón registro de asistencia. Aquí en el botón registro de asistencia, al hacer clic, obviamente nos va a aparecer, no se preocupen que les va a aparecer a todos aquí falta injustificada en 2 semanas, es porque no hemos registrado todavía la asistencia a la sesión 3 y 4, recién lo vamos a hacer hoy, pero aquí en la sesión 5, que es el 9 de septiembre, ustedes van a encontrar que aquí en lugar de estar este signo, va a estar un enlace que dice enviar asistencia. Ustedes van a dar clic sobre ese botón y automáticamente el aula virtual nos va a registrar su asistencia a esta sesión. Entonces, les pido muy comedidamente que a partir de las 2:10 de la tarde lo hagan. A partir de las 2:20, el sistema les va a comenzar a marcar atraso. Por eso le cambiamos la hora de inicio para evitar que les vaya a marcar retraso, porque recién estamos dando las instrucciones de cómo hacerlo. La próxima semana, el aula va a estar habilitada para que a las 2 de la tarde en punto, usted pueda ingresar al aula virtual y junto con activar el enlace de la videoconferencia, usted pueda registrar su asistencia. La asistencia va a estar habilitada durante 10 minutos para marcarse como presente. A partir de los 10 minutos, el sistema le va a marcar atraso. Por lo tanto, les pido muy comedidamente que lo hagamos de manera inmediata, a las 2:10 de la tarde. Más o menos hemos calculado el tiempo en que les dábamos estas orientaciones y que nos presentábamos y de que llegáramos todos para poder indicarles cómo hacer el acceso a la asistencia. La idea, compañeros, A poner asistencia. buenas tardes, Nixon. La idea, compañeros, es que nosotros al poder ingresar aquí podamos registrar nuestra asistencia de manera tal que podamos ya saber que están ustedes presentes, puesto que el otro mecanismo nos estaba dando un poco de dificultades para registrar la asistencia. De esa manera, pues, lo hacemos de manera inmediata y todos estamos listos para poder ingresar a nuestra sesión sin ningún problema, habiendo registrado nuestra asistencia al curso. Entonces, voy a proceder a copiar el enlace y a pegarlo en el chat. Para quienes tengan alguna dificultad, pues simplemente van a dar clic sobre el chat, van a dar clic sobre el enlace que estoy enviando en el chat y van a las 2:10 en punto, van a marcar su asistencia para saber que ustedes están presentes en este espacio. Ahorita les va a aparecer, no les va a aparecer habilitado, porque estamos esperando que la clase inicie. Como ustedes pueden ver aquí, la clase inicia a las 2:05, a las 2:05. Es decir, en este momento voy a proceder nuevamente a activar mi espacio. A las 2:05 decía que había empezado la clase, entonces noten que aquí aparece un botoncito nuevo que dice enviar asistencia. Voy a dar clic sobre enviar asistencia y automáticamente me va a decir que me marque si estoy presente, atraso o con falta injustificada. Voy a seleccionar presente y voy a marcar guardar cambios. Automáticamente mi asistencia ha sido reportada y ya he marcado mi entrada a la clase. De tal manera que ya no tengo inconvenientes de continuar con mi clase normalmente y poder saber que ya hemos registrado nuestra asistencia a la sesión del día de hoy. Entonces recuerden, por favor, de inmediato hacer el registro de la asistencia. Hoy voy a dejarlo habilitado durante 15 minutos para que ustedes puedan registrar sin problemas la asistencia. Pero lo importante es que ahora lo hagan porque recuerden que un criterio de aprobación del curso o un criterio condicionante del curso es haber asistido al menos a un número determinado de sesiones y ese número determinado de sesiones nos lo da este registro de asistencia que estamos haciendo aquí. Ya ustedes podrán notar que en la sesión 1 y la sesión 2 les aparece presente, y en la sesión 3 y 4 aún no hemos ingresado, por eso les va a salir falta injustificada, pero a partir del día de mañana, que ustedes revisen su asistencia, si les sigue apareciendo como falta injustificada, deberán contactarse con el equipo de educación continua para poder hacer la corrección de su inasistencia, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Sí, Francisco, Plácido Álava. Sí, estimado Plácido. Espera, en las 2 primeras semanas no se llenó esa fichita que se han llenado al final. Yo he estado presente en las 4 sesiones y con esta es la quinta.
En las 2 semanas siguientes sí, entonces no sé qué puede pasar con aquellos que no llenamos eso porque no nos han avisado. No, bueno, en la primera semana no teníamos ese registro, pero lo que sí tenemos son las fotos y tengo el registro de cada sesión. Entonces no se preocupe, compañero Plácido. Muy bien, niña. Aparte de lo otro, yo tengo registrado por medio de fotos. Muchas gracias. Muy bien. Entendido. Gracias. Muy bien, igualmente a usted. Bien, Hola, Yesenia. bien, en ese caso, pues, hemos habilitado hasta las 2:30 solo por esta sesión. Solo por esta sesión está habilitada hasta las 2:30 para que ustedes puedan hacer el registro de asistencia entrando por el enlace que les acabo de copiar en el chat. Por si acaso, a los que no hayan entrado al momento que lo copié, lo estoy volviendo a colocar y en 10 minutos lo voy a volver a copiar para que ustedes puedan ver el enlace y entrar sin ningún problema al espacio de la asistencia. Pero recuerden, por favor, que tenemos que marcar la asistencia como parte inicial de la actividad. ¿Estamos, compañeros? Bien, como les decía Jessy, tenemos la asistencia de la semana 1 y 2 registrada en capturas de fotos y la sesión 3 y 4 pues están registradas en el enlace que nosotros enviábamos y de ahora en adelante la asistencia se autorregistra. Usted ingresa y automáticamente, como les expliqué, a través de ese enlace que les he copiado, ustedes ingresan al aula virtual, entran al botón de asistencia y registran directamente, autorregistran su asistencia. De esa manera nosotros sabemos que ustedes ya están presentes y que han hecho su proceso de ingreso. Bien, sin más preámbulos, mis estimados compañeros, esta tarde el tema a desarrollar es acerca del desarrollo del marco conceptual y para eso le he solicitado a nuestro compañero el doctor Cartaya que nos ayude con la exposición de esta tarde. Así que este tema que le estaba asignado para mí, yo le he solicitado al doctor que nos ayude con su exposición. Así que le doy la palabra a mi estimado compañero Miguel y tienes la palabra. Recuerden que tenemos 30 minutos para la exposición, porque luego eso tenemos que revisar, bueno, hasta 40 minutos, porque tenemos que revisar el taller de esta semana, que es la actividad evaluativa, y dar por cerrada la sesión. Así que, mi estimado Miguel, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, compañero, por esta oportunidad que me da. Si me permites para compartir pantalla, por favor. Ya está habilitado para que compartas. Gracias. Bien, lo que quiero socializar con ustedes el día de hoy tiene que ver con esa conceptualización de la experiencia o esa conceptualización de la sistematización. Es un abordaje que lo vamos a hacer desde el punto de vista tanto epistemológico como metodológico. Y recordemos que la sistematización de experiencia es en el campo de la educación, son nuevas experiencias que no en todas las instituciones y los países se está asumiendo, y es por eso que sigue siendo motivo de estudio. Bien, cuando nosotros estudiamos o cuando damos clases, estoy hablando en el campo específico de la educación, todo conocimiento que nosotros transmitimos en el aula, o la mayoría de los conocimientos, va a tener como filtro un texto, como tamiz un texto. Y es ese texto el que nos permite o le permite a los estudiantes, o a nuestros estudiantes, tener referencia, tener indicadores para estudiar o analizar una determinada realidad. Hay contextos como el educativo, donde ese contexto, valga la redundancia, va a validar el texto y la vigencia que tenga ese texto. Al mismo tiempo,
cuando vamos a prácticas profesionales o cuando hacemos algún trabajo de campo, por así decirlo, esa experiencia y ese contexto donde se realiza esa acción van a reforzar ese saber práctico que no está reflejado en el texto, porque el texto fue escrito en una época, y la dinámica de las ciencias sociales es muy cambiante. Entonces la pregunta a hacerse aquí es, ¿a todo contexto le corresponde un texto? ¿Existen contextos sin textos? ¿Y qué ocurre cuando dejo el contexto sin el texto? Sí se ve porque me estoy quedando sin señal. Sí, estamos observando. Bien. Perdón, Entonces, gracias Miguel por el minuto. Por favor, compañeros, hay micrófonos que están abiertos y están provocando interrupción. Les rogamos, por favor, verifiquen que su micrófono esté cerrado para evitar interrupciones. Gracias. sí, entonces, en ese sentido, cuando siempre tengo el texto que me está sirviendo como de reflejo, como de prisma, ocurre en el caso educativo lo que se llama el prisma de Newton, porque nosotros vamos a observar esa realidad siempre filtrada o determinada por una determinada teoría. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo quito ese texto? Primero, va a ocurrir que la teoría se va a esconder. Se me esconde la teoría para que yo pueda interpretar la realidad o ver la realidad con los anteojos de mi personalidad. Ahí entonces ocurre algo que es bien importante, que es que el conocimiento tiene autoestima y la autoestima del conocimiento comienza a subir y de alguna manera Se fue el audio. No se escucha. No hay audio, por favor. Miguel, enciende tu micrófono. Se fue el audio. Miguel. No hay audio, por favor. Miguel, por favor, enciende No tu micrófono. escucho. Parece. Por favor, Miguel, revisa tu audio porque no... Te estoy solicitando que lo habilites y no aparece. Puede ser el internet allá con Miguel. Sí, Miguel dijo que tenía problemas de conectividad. Claro. Al parecer es el internet porque no escucha. ¿Y me oyen ahora? Sí, Sí, ahora sí sí te escuchamos. Es que tengo problemas de conectividad, disculpen. Bien, entonces, venía indicándoles en la diapositiva anterior que, Regresa un poquito. sí, que cuando yo aprecio el contexto sin una referencia teórica,
Entonces la autoestima de lo que yo conozco empieza a subir, empiezo a reconocer los saberes colectivos, empiezo a reconocer lo que está presente en ese contexto que no me aparece en el texto. Y es ahí entonces donde vamos a tener como sistematización ese proceso de ordenar los datos, ordenar nuestras ideas, y es aquí donde empieza la confusión entre sistematización y evaluación, porque sistematizar sin apellido me ayuda a evaluar, me ayuda a reevaluar lo que he hecho, pero cuando la sistematización le colocamos el apellido de la experiencia, tengo que tener siempre presente de que la experiencia hace alusión a un evento pasado, a algo vivido, que tiene como finalidad, en el caso nuestro, aprender de dicha experiencia. Entonces la sistematización de experiencia va enfocada a deconstruir y a reconstruir un evento en particular, una vivencia en particular, que nos va a ayudar entonces a generar nuevos conocimientos o a validar un conocimiento, o en el caso nuestro, a validar si el libro que utilizamos para una asignatura es pertinente, a validar si las prácticas profesionales que estamos haciendo es pertinente o hay que mejorarla, o en el caso de una sistematización de experiencia de un estudiante, validar si realmente lo que dice en los términos que lo dice tiene relación con su formación. Ahora bien, un segundito, ¿sí? La experiencia tiene un ciclo o tiene un movimiento dinámico. No hay experiencia sin vivencias teóricas referenciales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, nuestras abuelas, que no estudiaron, pero con solo vernos cuando tenemos algún problema, sabe que algo pasa y nos preguntan. Nuestras abuelas no son psicólogas, no son sociólogas, pero tienen una teoría referencial cotidiana de base que les indica que algo está como que fuera de lo normal. Y entonces viene el planteamiento. El planteamiento de la experiencia es esa descripción, es esa puntualización de esa vivencia, esa puntualización de esa experiencia. Y entonces cuando la abuela te dice, sí, algo te pasa porque yo veo que, mira, que estás caminando mal, que estás distraído. Y luego viene la utilidad de esa experiencia. Y es aquí donde comienza el verdadero reto de la construcción del conocimiento. Porque en esa utilidad de la experiencia vamos a utilizar lo que es la teoría nativa. ¿Qué es la teoría nativa? Esa teoría de nuestros ancestros, de nuestras comunidades, que no están escritas y que yo con mi referente la puedo oír, la puedo interpretar, y eso es en algunos casos lo que se llama teoría fundamentada, que la teoría fundamentada pasa por esos ciclos que también pasa la experiencia, y viene entonces, un segundito, viene entonces lo que me plantea la teoría fundamentada en sí, que es ese reconocimiento y esa construcción del conocimiento, tomando como referencia, como les decía anteriormente, aquello que otros saben, pero que yo no sé. Y se va a fundamentar entonces en la construcción de unas proposiciones que no van a estar, en algunos casos, identificadas con la teoría que yo vengo manejando. Es por eso que la sistematización de experiencia es entendida como un método, pero un método que no pertenece a ningún paradigma específico de investigación,
porque yo puedo sistematizar cualquier tipo de experiencia. Aquí está mi preocupación y la aprovecho para exponerla. Es que si no estamos en sintonía con cómo vamos a hacer la sistematización de experiencia y si no nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el esquema, porque no hay un esquema único para sistematizar una experiencia, y entonces yo la experiencia la voy a colocar un variopinto de positivismo, de posturas tradicionales, entonces vamos a caer en más de lo mismo. Y es por eso que es importante que esta formación que estamos haciendo ahorita, para entre todos, digamos, hablar un mismo idioma, porque si al caso vamos, metodológicamente hablando, la sistematización de experiencia entraría dentro de los enfoques interpretativos. Bien. Sigo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para... Les voy a pasar la próxima porque esta ya de alguna manera está un poco trabajada. ¿Cómo hago yo, Miguel Cartaya, cuando trabajo con sistematización de experiencia? Primeramente, confronto lo propio con lo ajeno. ¿Qué es lo ajeno? Lo ajeno es lo que me dice de esa situación un autor, un teórico, y lo propio es lo que yo observé en el campo con respecto a lo que me dice ese autor. Entonces, ahí estoy tomando como base cuáles serían mis teorías referenciales. No me caso con ningún autor, porque la sistematización te enseña a caminar sin muletas teóricas. Y es ahí donde a veces tenemos esta reflexión de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, porque es un laberinto. La sistematización de experiencia se convierte como en un laberinto. Posteriormente a eso, hago lo que sería, segundito que es que casi no se ve acá, el proceso de crítica, ¿verdad? Sustento a través de la crítica lo que he vivido, lo que he observado. Ahí tengo que darle paso a algunas ideas que pueden ser producto de la vivencia del otro o producto de mis vivencias. Me disculpan que no amplíe la diapositiva, pero es que mi computadora está haciendo intermitencia y de vez en cuando es que veo la diapositiva. Bien. Luego que hago ese proceso, entonces viene el proceso de hermenéutica. Es el proceso de construcción, de reflexión, de desnudez intelectual, donde me doy cuenta que puedo o validar una teoría o crear nuevas indicadores de carácter teórico que en un futuro alguien más la puede validar, y eso se va a convertir entonces en una teoría que pasa a ser una teoría nativa o una teoría científica, por así decirlo. Y entonces hago esta materia, como les presento, donde hago un ejercicio de carácter abstractivo junto con el estudiante, en caso que sea un tutorado, y como ven, uno pasa por ese ciclo que uno se vuelve como desorientado, porque la investigación tradicional me dice que tengo que partir por un planteamiento, por unos objetivos, y a veces la sistematización, tú comienzas de alguna manera a investigar, a indagar sin tener un rumbo. Sabes a dónde vas, pero no sabes cuál va a ser el llegadero. Entonces, grosso modo, aquí tengo una
una imagen que tomé de Hurtado y Barrera, que es una ventana de Bari con respecto a la sistematización, ¿verdad? Que me permite tomar en cuenta dos cosas, lo que yo no sé, y lo que saben, o lo que ellos no saben. Ya lo hemos visto, por lo menos en otras capacitaciones hemos estado. No puedo ampliar, que hemos estado, y si lo que yo sé también lo sabes, es cultura general. Y como cultura general podemos sentarnos a juegos, podemos sentarnos a compartir un rato, y eso está dentro de una vista, digamos, que es común para ambos. Pero que yo no sé, pero tú sí sabes, es una sistematización de experiencia que tiene que ver con la vivencia de la persona. Yo puedo tener el conocimiento relacionado con el evento que tú estás viviendo, pero la experiencia, tu vivencia, la sabes tú, y ahí entonces en donde yo puedo sistematizar una experiencia ajena, digamos, tipo un estudio de caso, digamos, un tipo estudio, digamos, interpretativo, interpersonal, por decirlo de alguna manera, y lo que yo sé, lo que tú sabes, pero que yo no sé, también es una sistematización de experiencia, pero es propia, y lo que ninguno de los que nosotros sabemos es investigación. Entonces, la sistematización no nace sola. En el campo académico nace producto de una reflexión, porque nosotros somos investigadores, pero lo que pasa es que no siempre nos estamos planteando hipótesis, haciendo objetivos, siempre tenemos esa curiosidad a flor de piel, y es importante entonces que podamos, a través de la sistematización, juzgarnos, autojuzgarnos, autoevaluarnos, ver qué tan vigente son mis conocimientos, qué tan vigente es la experiencia que se vivió, porque acuérdense que somos epocales y no es lo mismo hoy día enseñar matemáticas por la virtualidad que enseñar matemáticas en la presencialidad, por decirlo de alguna manera, y es como el currículo y la experiencia de alguna manera se va fortaleciendo y vamos aprendiendo. Entonces, grosso modo, ya para terminar, la sistematización tiene estos caracteres que ustedes ven aquí: es retrospectiva, es compleja, es sistemática, y todo ese proceso me va a representar un método, que es el método de la sistematización, pero a su vez, en tanto sistematización, es considerada en países como Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, si mal no recuerdo, está considerada como una modalidad de titulación. Pero esta modalidad de titulación no responde fielmente a los protocolos de investigación tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia sobre sistematización y manejo de conceptos. Como ustedes pueden ver, la idea de esta capacitación es generar diferentes lecturas de la sistematización para poderlas integrar en nuestro proceso de aprendizaje como tutores y como profesionales, como profesores en este proceso de sistematizar experiencias. Así que antes de cerrar la conversación con Miguel, me gustaría saber si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Miguel, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Tú quisieras quitarme el rol para dejar de compartir, porque es que ahorita mi pantalla está en negro
y yo lo único que hago es oírlo y no los veo, pero sí los oigo y ustedes me oyen. No sé si lo puedes hacer tú a través de allá, por favor. Ya estoy Porque si no tratando. tendría yo que salirme, reiniciar y tardo mucho. Ya. Jessy, por favor, ¿puedes cambiar el modo de compartir para que se vaya la... Ya, ahí estamos. Gracias. Bien, entonces, este espacio, antes de pasar a la presentación del taller, es para absolver sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes acerca de lo que se ha presentado el día de hoy. Así que estén en el uso de la palabra, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Doctor Miguel, una consultita. Buenas tardes. Me gustó mucho el tema de que cuando se plantea una clase, utilizamos un libro como un marco de trabajo, pero si lo quitamos de este libro, si quitamos este filtro, la amplitud de posibilidades de aprender crece. ¿Me podría ayudar con esto? Sí crece, mi profe. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros fuimos formados bajo un esquema cultural, por así decirlo, donde el culto a los libros era o es como un requisito indispensable. Tuvimos profesores que te decían que mi asignatura la estudiamos con el libro de Francisco Mendoza y van a copiar todo lo que di la definición de Francisco Mendoza. Y no es culpa de nuestros docentes, sino que ellos también fueron formados bajo ese esquema, porque recuérdense que eso lo heredamos del enciclopedismo, donde le damos tanta credibilidad al libro como le damos ahorita a las noticias. Si aparecen las noticias es cierto, es verdadero. Si está en los libros, también es cierto. Lo que pasa es que no proyectamos a futuro que el conocimiento se vence. Y ese conocimiento del conocimiento va directamente en relación con la dinámica de la sociedad. Entonces ya un libro, su vigencia, ya no pasa de 1 año, cuando antes un libro tenía mucho tiempo de vigencia. Eso por una parte. Por la otra, que nosotros estamos llamados a quitarnos el anteojo de la teoría y permitir que nuestra retina, por así decirlo, aprecie el aspecto de la teoría y pueda ver la realidad de un color distinto, como nos lo han dicho anteriormente o como suelen decirnos. Y esto tiene que ver con la experiencia, porque yo he tenido estudiantes que me han dicho, profe, pero es que en mi caso no es así. Es que en el colegio donde yo estoy no se hace así, y usted me lo está diciendo de alguna manera. Entonces esto me va a invitar a que aprendamos, porque el misterio del conocimiento, y aquí cito a Aristóteles, a Sócrates, es saber que lo que sé realmente no lo sé, y lo poco que sé no lo sé, y entonces necesito saber conociendo con la ayuda de mis estudiantes y la ayuda de mis colegas. Ok, muchas gracias, compañero. Laura. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Sí, Jacqueline Terranova te saluda, Francisco. Hola, Jackie. Tienes la palabra. Gracias. Doctor Cartaya, entonces entiendo que en la sistematización de experiencias voy construyendo mi propia teoría, mi propio conocimiento. En tal caso, y me voy apoyando entonces, le consulto, me voy apoyando entonces de los elementos conceptuales de los que hablábamos la semana pasada. Correcto, porque tú tienes un telón de fondo, una teoría de referencia y vas a probar, vas a validar la vigencia de eso que tú conoces, si lo que conoces, lo conoces en esos términos que ya lo sabes, o si esa realidad ha cambiado y da cabida a otra
a otra teoría que no existe, o si hay cabida a una teoría nativa, a una reflexión que viene de tu parte, a un análisis, y entonces ahí donde comienza lo que se llama la teoría fundamentada. Tú conversas con Plácido, conversas con Francisco, conversas con Diana, y dices, mira, nos pasó esto, y todas coinciden en esa interpretación, y es ahí donde tenemos la falla, que no sistematizamos. ¿Y qué hacemos? Terminamos pagando $80, $100 para ir a un congreso donde la ponente o el ponente nos dice algo que ya nosotros vivimos. Y yo digo, pero eso es así. Entonces tenemos que tener esa cultura de la sistematización, esa cultura de atrevernos a generar teoría. Y ese atrevimiento es porque la sistematización es un arma de doble filo. Te puede volver o muy vanidoso pensando que tú eres el único que sabe, o te puede volver muy dócil sabiendo que lo que sabes no lo sabes y necesitas construirlo en conjunto, porque por sí solo el conocimiento no vale, tiene que estar validado y estar metido en esa dinámica social, en ese engranaje, para que podamos ver desde cualquier arista, reconocer la emergencia y lo que nos pertenece de ese evento. Ok, muchas gracias. A la orden. Bien, compañeros, antes de seguir con las preguntas, nuevamente he compartido en el enlace, en el chat, el enlace para registrar la asistencia. Por favor, registren la asistencia. Necesitamos que hagan el procedimiento que ya les explicamos para poder nosotros tener el registro de su participación en la sesión de hoy. Nuevamente lo aclaro para quienes no estaban en el momento que lo dijimos, porque sí ha habido una diferencia sustancial con relación al momento en que lo explicamos. La sesión del 26 de agosto y del 2 de septiembre aún no ha sido ingresada. Eso significa que aún les va a aparecer a todos como falta injustificada. Pero por favor, tengan paciencia porque tenemos que, además de todas las actividades normales que desarrollamos, también tenemos que desarrollar este curso y no tenemos muchas manos involucradas en este proceso. Así que vamos a tomarnos un poquito de tiempo para poder registrar la asistencia a quienes a quienes les aparezca todavía falta injustificada y sepan que sí asistieron al curso. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? Francisco, yo había pedido la palabra. ¿Aló? Diga, profe Gonzalo, si es conmigo, diga. Estaba escuchando muy atentamente lo relacionado con la famosa frase, y en la pedagogía tradicional se resume en la famosa Magister Dixit, es decir, lo que dijo el maestro es lo que tiene valor y lo que no, no. Y esa misma tradición lo hemos venido perpetuando a nivel de los libros, es decir, lo que dicen los libros es así y no puede ser de otra manera. Sin embargo, resulta curioso cuando nosotros vemos la cantidad enorme de libros que se escriben en torno a un mismo tema. Y no solamente lo que tiene que ver con los temas de estudios, por ejemplo, en lo que compete a nosotros, cuál es la mejor corriente didáctica para lograr establecer o fomentar pensamiento crítico, por así decirlo. Y entonces hay diferentes orientaciones. Igual que sucede, por ejemplo, con las manifestaciones sociales, culturales, incluso hasta las religiosas mismo, proyectan de alguna forma una narrativa en particular. Y esa narrativa justamente tiene que ver con quién lo produce y todo el bagaje de experiencias, prejuicios y tantas otras cosas que tiene cargado sobre su hombro. Yo diría que con matices un tanto lacanianos, se podría decir que lo que piensan sobre un determinado tema o realidad sintetiza en una forma muy particular de percibir la realidad en el cual están envueltos y la forma asimismo de acercarse a ella. Es lo que quería manifestar, profesor. Sí, me haces acordar cuando hice mi tesis doctoral, no tenía idea lo que iba a investigar, pero no tenía nombre. Y la postura tradicional de la universidad me decía, pero ¿cómo se llama tu tesis? Y digo,
No sé, es sobre enseñanza de la investigación, pero no tengo idea porque estoy entrevistando a los estudiantes. Entonces, fíjate lo que me pasó. Entrevisté a los estudiantes, entonces los estudiantes me decían, no, lo que pasa es que así me lo dijo el profesor Francisco, así me lo dijo el profesor Plácido. Me voy con Francisco y con Plácido y me dicen, es que así está en el libro, y si el libro dice así, es que así es. Me voy con los autores del libro y los autores del libro me dicen, es que eso es una idea que yo digo, no es que tienen que hacerlo tal cual como yo lo estoy diciendo. Entonces, cuando vengo a ver cómo estaba este estudiante aprendiendo investigación de manera teórica, porque todos los sílabos decían que reconozca el concepto de investigación, y te lo reconocían, pero cuando llegaban al procedimiento, no tenían idea cómo, hasta que recuerdo que me senté con una chica en el patio de la universidad, porque, ojo, en mi universidad, el que era de investigación es como decir de la cúpula y no podías sentarte en el patio con los estudiantes porque eso está mal visto. Hasta que llegó un estudiante que me dice, yo le voy a decir la plena, profesor. Lo que pasa es que ustedes son unos egoístas, toditos son unos egoístas. Ustedes estudian para ustedes mismos. Si están haciendo maestría, nos tratan a nosotros como maestrantes. Y si están haciendo doctorado, nos tratan como si fuera doctorando y no saben explicar lo que ustedes están estudiando. Porque estudian para ustedes, no estudian para nosotros. Ahí me llegó el tema de investigación. Ahí comencé a conseguir sentido a lo que estaba haciendo. Pero para yo presentar mis avances, tenía que inventarme un esquema que no cuadraba con mi esquema, que es el temor que yo tengo, que entre nosotros le podamos pedir a un estudiante, mira, pero ¿dónde está la hipótesis? ¿Dónde está tal cosa? Cuando la sistematización no me lleva por esos derroteros fijos, ¿sí me hago entender? Sí, profe. Sí. Capté. Muchas gracias. Creo que justamente es ese pensamiento que acaba de sostener Miguel el que nos ha traído a este espacio de aprendizaje. Porque aunque podemos diferir en muchas formas de pensar y de entender un proceso, cuando tenemos ciertos acuerdos mínimos de una línea de trabajo sin que esto se convierta en una rigurosa, un riguroso protocolo, porque no es lo que queremos hacer, sino más bien generar las ideas necesarias para que entendamos cuáles son los elementos mínimos esenciales de una sistematización. Puesto que es muy común que nuestro pasado investigativo diga, oye, pero falta la hipótesis, oye, pero no tiene variables, y los indicadores, y X, Y y Z, y volvamos y terminemos haciendo, como pasó anteriormente, de un proyecto de investigación, una mezcla entre proyecto, propuesta, análisis, y terminamos finalmente modificando lo que realmente pretendemos hacer. Algunos de ustedes deben recordarlo mejor que yo, el tiempo de los servicios comunitarios, de los servicios educativos que hacíamos en la facultad para que los estudiantes se titulen. Y muchas de esas buenas prácticas terminaban en un informe. Ojo, que no es lo mismo hablar de un informe que hablar de una sistematización, y eso es algo que quería aportar antes de que se me vaya la idea, porque el informe es netamente la recuperación del proceso evidenciado y documentado. Pero la sistematización no se queda solamente en esa recuperación de documentos o en esa descripción del proceso, sino que llega a generar nuevo conocimiento a partir de ese proceso que se ha vivido y se ha experimentado. Por esa razón, es importante poner los pies sobre la tierra en el momento en que nosotros vamos a leer una sistematización o vamos a ponernos los lentes de la sistematización, y es la importancia que tiene el marco conceptual dentro del proceso sistematizador. Para dar cierre a esta sesión, como les había anunciado la semana pasada, en esta semana nosotros vamos a trabajar con un taller de carácter integrador que persigue articular los temas que hemos venido desarrollando anteriormente. Entonces, ustedes notarán que aquí en la semana 5
ya hemos actualizado los documentos y que además, como les había quedado pendiente de decir, hemos ya agregado la bibliografía del curso. En esta bibliografía del curso, ustedes van a encontrar los textos que hemos utilizado para comprender la sistematización y poder compartir con ustedes este curso. Se darán cuenta que, como bien decía Miguel hace un momento, no nos hemos casado con un solo autor. Hemos leído diferentes posturas prácticas y epistemológicas para poder tener una visión más global del proceso y poder establecer una línea de trabajo lo más cercana a la reflexión que esperamos tener. En estos materiales que ustedes van a encontrar aquí, ustedes van a encontrar riqueza documental para que ustedes puedan sostener sus posturas y sus planteamientos sobre la sistematización de experiencia que hemos venido trabajando. En la semana 5, ustedes notarán que está aquí habilitado un documento que se llama taller número 2. En este taller número 2, ustedes van a encontrar la guía del trabajo que vamos a realizar nuevamente en los grupos que se han definido. El mismo grupo que trabajó el taller número 1 debe trabajar el taller número 2, de tal manera que podamos tener un proceso de continuidad, puesto que al terminar el curso, en la semana número 8, vamos a integrar estos talleres y vamos a presentar nuestra planificación de la sistematización, la cual va a ser evaluada ya directamente por un equipo que estamos consolidando, con la finalidad de poder devolverles una retroalimentación de su trabajo presentado. Como ustedes notarán, pues aquí hay unas instrucciones generales que justamente señalan que este trabajo debe ser realizado a partir del taller número 1 y que tanto los objetivos como el eje y el marco conceptual tiene que partir del objeto de sistematización que ya hemos declarado en el taller anterior. Luego, pues, vamos a encontrar el espacio para establecer el objetivo general de la sistematización. Los objetivos específicos, ustedes notan, no hemos colocado aquí más que el tipo de objetivo y el objetivo específico, por cuanto queremos que ustedes sean quienes definan qué tipo de objetivo necesita su estudio, si es conceptual, si es técnico, si es práctico, y cuál va a ser el objetivo específico. De tal manera que nosotros estamos actuando en función de lo que les hemos enseñado. Luego, pues, vamos a definir el campo de análisis del objeto, del eje de sistematización, y las preguntas de carácter conceptual y las preguntas metodológicas que se necesitan para desarrollar el taller. Esto que está aquí es un ejemplo. Esto de aquí ustedes cuando presenten su trabajo lo deben eliminar, porque esto es un ejemplo que nosotros hemos colocado para que ustedes tengan una idea de cómo se va a desarrollar este eje de sistematización. Entonces, en el eje de sistematización, nosotros tenemos definido el campo de análisis, que en este caso es la participación comunitaria en el proyecto Muyu, fruta, comida, semilla sembrada. Las preguntas conceptuales que queremos resolver mediante la sistematización de esa experiencia y, por supuesto, las preguntas de carácter metodológico que no específicamente se refieren a la metodología de investigación, sino más bien a la metodología propia que se utilizó dentro del proyecto que estamos analizando. De tal manera que el objetivo, las preguntas metodológicas responderán al objetivo técnico y práctico y las preguntas conceptuales vendrán en relación con el objetivo cognitivo de la sistematización. Para cerrar, encontramos el marco conceptual. Es importante recordarles, que no está de más nunca hacerlo, que para la presentación del marco conceptual es importante dar uso de las normas APA. En este caso vamos a aceptar las normas APA como la más cotidiana para poder hacer la correcta referenciación de los conceptos que utilicemos dentro de nuestro marco conceptual. Recuerden que el marco conceptual no pretende ser un marco teórico, pretende ser una lista de objetos de conocimiento que nosotros necesitamos para poder leer la realidad, como nos decía Miguel, para poder tamizar desde un marco de ideas qué es lo que nosotros estamos encontrando en este trabajo, en este marco de trabajo que estamos desarrollando. A continuación, ustedes, bueno, aquí hemos colocado la norma APA séptima, que es la última edición, está en un enlace para que lo puedan revisar, y por supuesto, aquí van a encontrar el taller que ya hemos usado esta metodología, para que ustedes hagan su envío,
hasta el 15 de septiembre y luego pues podamos hacer el proceso de evaluación. Les recordamos que para poder evaluar, o sea, para poder pasar a la fase de evaluación, usted debe haber cargado previamente un documento. Si usted no carga el documento un documento elaborado por su equipo, usted no va a ser asignado en la fase de evaluación. Y por favor debemos tener cuidado al momento en que nosotros cargamos el envío, hacemos el envío del documento, tenemos que tener mucho cuidado de dar clic correctamente en enviar. Caso contrario, nos va a aparecer como tarea pendiente y eso va a generar dificultades operativas en el momento de asignar las actividades. Durante esta semana estamos desarrollando nuestro segundo taller. Este curso está planificado con 3 talleres y un trabajo final integrador. Así que esta semana tendremos taller y la próxima no habrá taller porque vamos a ir retroalimentando progresivamente nuestro aprendizaje en este proceso de información. A los compañeros que marcaron después de las 2:30, después de las 2:30, lamentablemente el sistema ya les va a marcar atraso. Lo estábamos comentando al principio, se dejó habilitado durante media hora el acceso sin atraso solo a esta sesión. La próxima sesión, que comienza a las 2 de la tarde, ustedes tienen los 10 primeros minutos para registrar la sesión sin atraso. Caso contrario, les va a registrar el atraso porque es parte de la metodología que estamos probando en Moodle. Ahora, también es cierto que este proceso no solamente nos está formando para la sistematización, sino en el manejo de otras herramientas virtuales, como en este caso la plataforma Moodle, que como ustedes pueden ver, tiene muchas virtudes y muchas ventajas para ayudarnos en nuestro trabajo pedagógico. Antes de cerrar la sesión, disculpen, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre la tarea. Y obviamente pues agradecerle a Miguel por su aporte a este espacio de aprendizaje y quedarte muy agradecidos por tu criticidad en el trabajo que has venido realizando junto con el equipo de planificación de este curso, y les pido por favor un aplauso para nuestro compañero. Bueno, un aplauso virtual también pueden ponerle allí en la... Muchas gracias, colega. Lo recibo con mucha humildad. Yo solo pretendo compartir con ustedes lo poco que sé, más nada. Entonces, si no hay preguntas sobre la tarea, creo, Francisco, que damos por terminada la sesión de hoy. Doctor y doctora. Sí, Betty, ¿cómo estás? Bueno, de pronto, no sé qué posibilidad habría de que se nos pueda extender un poquito más la tarea, porque recordando que en esta semana estamos a full revisando tareas, tenemos que socializar con los estudiantes los parámetros del 70%, tenemos que elaborar instrumentos de evaluación, entonces, y esto de que tenemos que nosotros reunirnos con los grupos, tenemos que revisar acá la información para poder trabajar, nos va a tomar un poquito de tiempo. No sé, bueno, si habría la posibilidad, Francisco, que se nos extienda y doctora Yesenia unos 2 o 3 días más de ampliar el plazo para entregar la tarea. Sí, o podría ser hasta el fin de semana de la próxima. No creo que tanto porque se nos solaparía con la siguiente actividad, pero sí podemos darles hasta después de la sesión presencial, o sea, hasta el jueves, la entrega del trabajo el jueves de la próxima semana y la evaluación del jueves hasta el domingo, ¿ya? Sí, sí podría ser. Sí, sí les vamos a modificarlo en este caso, ¿sí? Gracias, gracias. De nada, compañeros. Entonces, una vez más, compañeros, muchas gracias por su tiempo y deseamos éxitos en este nuevo aprendizaje que estamos adquiriendo y también en el cierre de este parcial que ya casi, ya huele a terminado. Así que un abrazo para todos y no olviden entregar los instrumentos a la comisión académica. La comisión académica me tiene que dar un bono de un día más por haberles hecho propaganda, así que un abrazo para todos y para todas. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Igualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto. Hasta luego. Un gusto. Francisco, un bono. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Claro, pues un bono Plácido. bajito. Saludarlo. José Los Arce. Bajito, un bono de 3 días. Francisco. Para que haga la Doctor Plácido réplica. Álava, muy bien, lo Señor. veo por aquí. Muy bien, Carlos. ¿Qué Bajito, tal? bajito, un bono de 3 días para el tiempo que nos toca preparar el José, ya te sacaste ya te rasuraste, ¿qué pasó? Ya, ñaño, güey. Cambiaste 10 de años, look. men. 10 años, men. Sí alcanzó con lo que se recogió. Ah, sí, sí, para la Presto Barba. Bueno. Niña Begui, buenas tardes. No pasen bien, ¿Cómo le va? chao. Cuídense, pasen. Ok, listo, cuídense. Nos vemos la próxima No salgan de casa. Bueno, muy bien, José. Gracias. Gracias, nos vemos, chao. Bueno. Gracias por todo. Igualmente a usted, gracias también.